había comentado, lo había comentado en la semana pasada, le están dando muchos reflectores a este personaje. A este personaje, él es expresidente de Inglaterra. De Boris Johnson, luego pasó Liz Truss, de Liz Truss empezó Rishi Sunak. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, le están dando demasiada cobertura. A este personaje le va a venir algo muy fuerte. Ya lo había dicho Sputnik. Y uno podrá decir, Alex, es que Sputnik es inglés, es ruso, prorruso, es socialista, comunista, populista, todo lo que ustedes quieran. Pero esto que establecen que van a ocupar un chivo expiatorio, es un excelente chivo expiatorio, como Occidente busca una salida al conflicto de Ucrania. Es decir que Boris Johnson mal asesoró a Zelensky, a Ucrania, porque fue la primera persona que empezó a felicitar, a unirse. De hecho, decían que fue una visita sorpresa, y yo siempre les decía, no existen visitas sorpresas en guerra, en conflicto, porque todo lo que pasa en aire, lo que pasa en agua, lo que pasa en tierra, todo está monitoreado. No puede, y más cuando eres una persona de conflicto, pues todo está restringido. A ver qué avión viene, quién viene en ese avión o quién viene en tierra. O sea, no eran viajes sorpresas. Ocupan un chivo expiatorio y le han dado mucha cobertura a cosas muy tontas de Boris Johnson. Y esto que están diciendo el día de hoy llama mucho la atención. No estoy diciendo si es verdadero o es falso, pero lo da a conocer Daily Mail, revelado cómo Boris Johnson pidió a espías que planificaron una incursión militar, es decir, invadir una fábrica holandesa de lo que es el vacuna del bicho, para confiscar 5 millones de inyecciones de lo que es AstraZeneca, compradas en el Reino Unido, que la Unión Europea robó, entre comillas, en el punto álgido de la pandemia, cuando el lanzamiento de la vacuna en Gran Bretaña dejó a Bruselas en las sombras. Ahora bien, esto llama mucho la atención porque establece que Boris Johnson pagó por unas vacunas y las vacunas fueron bloqueadas por la Unión Europea. Por tanto, se le ocurrió a Boris Johnson, oye, ¿cómo podemos recuperar esta? Bueno, es ir a Países Bajos, decir, ¿sabes qué? Te confiscamos, o sea, es hacer un conflicto en Países Bajos, porque tú meterte a un país, hacerse la de tos a una empresa, pues obviamente no ibas a salir bien librado. Es algo que lo da a conocer Daily Mail, donde establece: se espera que su evidencia escrita subraye su frustración por las acciones de la Unión Europea, que en este momento estaba luchando con su propio lanzamiento de vacunas, porque tenía una vacuna, también fue bloqueada, por eso buscó también a Países Bajos, porque él quería una solución. Obviamente, fue también un caos Gran Bretaña, fue un caos toda la Unión Europea, porque todos se fueron a confiscarse o fueron se metieron a sus casas, pero todo estuvo mal. Otras se fueron a un rebaño. Fue un caos todo en la Unión Europea. No hubo mucha atención. Y bueno, establecen dos fuentes diplomáticas. Dijeron al Mail que entre bastidores Johnson estaban tan enojado por la interferencia de Bruselas, es decir, por el bloqueo de que no le llegaran las vacunas, porque también recordar que Inglaterra está fuera de lo que es la Unión Europea, no tiene euro, ellos utilizan la libra esterlina. Por tanto, tú estando fuera de la Unión Europea, los fondos te llegan tarde, los fondos te llegan poquito y te empiezan a mentir y te empiezan a bloquear comercialmente, en el aspecto de que no, él no, primero la Unión Europea. Es algo interesante lo que está pasando. Y bueno, también establece que la Unión Europea básicamente había secuestrado 5 millones de dosis de nuestra vacuna, es decir, ya las había pagado Londres. Por supuesto, el primer ministro estaba furioso, estaba poniendo en riesgo vidas británicas para exponer un argumento político y distraer la atención de sus propios fracasos. Ordenó a los funcionarios que estudiaran todas las opciones para responder. Eso incluía pedir a los servicios de seguridad que examinaran si había alguna opción para ir físicamente, es decir, invadir, a recoger las vacunas de los Países Bajos y traerla aquí. La fuente también dijo que la Unión Europea no podía aceptar el hecho de que hubiéramos negociado un mejor acuerdo de AstraZeneca y por eso esencialmente confiscaron estas vacunas en los Países Bajos. Fueron efectivamente robados, eran trumpianos. Bueno, ahí dice otra cosa. Ahora bien, esto es interesante porque Inglaterra los consiguió más económico. Cuando empezó la vacuna, dice, ¿sabes qué? Yo quiero un lote y se lo dieron más económico por arriesgarse
pues a dárselo pues porque todavía era muy difícil en aquel momento la certificación médica, la certificación del producto. ¿Sabes qué? ¿Es viable? ¿No es viable? Inglaterra se arriesgó y por eso la Unión Europea dice, bueno, ya al reconocer la de Pfizer, que era una vacuna aceptable, pues le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dar un precio accesible, y la Unión Europea también quería este descuento pues no llegó a ningún acuerdo, sino que se los tuvo que bloquear, se los tuvo que robar, y así se lo lleva todo esto, y todo esto fue liderado por lo que es Ursula von der Leyen.